Son los hijos de una nueva sociedad. Una sociedad que roba la inocencia. Una sociedad que excluye y desintegra. Donde solo existe lo que se vende. Donde lo que no tiene precio tampoco tiene valor. En Centroamérica, como en muchos otros lugares del tercer mundo, la calle, con todos sus riesgos, se ha convertido en el último refugio de niños y niñas que dejaron de serlo y de jóvenes que nunca lo fueron. Ya no tienen cabida en esta sociedad. Son los hijos de nadie, son los hijos de la calle. Centroamérica, años 80. Región convulsionada por conflictos, dictaduras, guerrillas y revoluciones. Tiempos de guerra, pero también tiempos de sueños y de esperanzas. Pero los sueños se pagan caros. Los conflictos provocan en la región más de 300.000 muertos y un sinnúmero de desplazados, refugiados y exiliados. Centroamérica, años 90. Se destruyen las armas. Se inauguran monumentos por la paz. En Nicaragua, El Salvador y Guatemala inician los llamados procesos de paz, con la esperanza de que marquen una ruptura definitiva con el pasado y den inicio a una nueva era de estabilidad y democracia. Pero los monumentos por la paz siguen rodeados de chabolas, y a las ciudades siguen arribando miles y miles de familias campesinas buscando cualquier forma de sobrevivencia. Antes huían de los conflictos y hoy de la miseria. Son víctimas de otro tipo de guerra, víctimas de la corrupción y de la deuda externa, víctimas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las llamadas políticas de ajuste estructural, otras armas que también matan. En estas condiciones, las primeras víctimas siempre son los niños, las niñas y los jóvenes, que en Centroamérica constituyen más de la mitad de la población total. En Nicaragua, cada año cerca de 1 millón de niños y niñas se quedan sin poder ingresar a la escuela por falta de medios. Víctimas del desempleo de sus padres, de la desintegración familiar, del maltrato, del hambre y de la falta de educación. Esto es lo que con cruel eufemismo se denomina niñez en riesgo. Aquí como yo de la chureca, mira, ahí me meto a comer. A mí me gusta comer de la chureca porque ahí se dan cosas, pues mango, jocote, papaya, piña. Son cada vez más los niños y niñas que abandonados se terminan juntando para sobrevivir en las calles, en los mercados o en los basureros. Imposible vivir esta realidad sin tratar de escapar de ella. La mayoría solo pueden hacerlo inhalando cola, que los zapateros del mercado les venden a crédito en pequeños tarros preparados especialmente para este uso. A falta de otra cosa, hay que vivir de sueños. Yo quiero ser un científico. Científico. Trabajador. Trabajador, pues. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero en este mar de miserias y riesgos existen algunas islas de humanidad y esperanza. El hogar Zacarías Guerra en Managua es una de ellas. El hogar es un internado que atiende a unos 200 niños y jóvenes de entre 7 y 18 años. Niños huérfanos, abandonados, maltratados o con problemas de adaptación. Casi todos provenientes de una situación social y familiar muy precaria. Juan José Baz llegó a Nicaragua hace casi 20 años proveniente del País Vasco. Nadie mejor que él conoce a estos niños. Pues es un niño con una carencia afectiva grandísima, al carecer de atención, de acogida, de cariño, de amor. Un niño que siempre está a la defensiva, con una cierta agresividad por el medio mismo donde se desenvuelve, pero con unas ganas de aprender y que sea acogido y que sea querido y amado tremendamente. Entonces, al recibir eso, ese niño, esas carencias, inmediatamente cambia, modifica totalmente su vida y su personalidad.
Reconstruir la autoestima y favorecer la reintegración social y laboral de los niños y adolescentes es la finalidad de este proyecto, al que contribuyen también entidades de cooperación españolas. Un grano de arena dentro de las enormes necesidades del país. El hogar Zacarías Guerra solamente tiene capacidad para acoger entre 224 o 250 como máximo. Y la población en esta situación es muchísimo mayor y muchísimo más amplia en su totalidad. Es un granito de arena que estamos poniendo nada más. Un granito de arena, pero también un ejemplo y una referencia importantes. Aparte de la formación educativa y moral que aquí se imparte, los alumnos también reciben una enseñanza profesional básica en diferentes ramos como mecánica, carpintería o computación. Este será el mejor bagaje de estos jóvenes a la hora de salir del hogar, porque algún día, tarde o temprano, tendrán que regresar a la realidad. Es decirle, tienes esa realidad, pero tú con tu formación, con los logros que alcances, con la ayuda que se te está prestando, puedes alcanzar una vida un poquito mejor. Es ofrecerle herramientas que son las del conocimiento, que son las de la educación, para que ese niño, ese joven, tenga mayor futuro. Un futuro que no será fácil para todos, porque allí afuera la situación no ha cambiado. Los hijos de la calle crecen y se multiplican, y la ciudad sigue siendo para muchos un campo de batalla. Aspirina Forte, más fuerte que la migraña, te presenta los titulares de esta edición. Una menor de 16 años fue encontrada brutalmente asesinada en un predio baldío en Ciudad Futura, Cuscatancingo. Esta tarde fue encontrada una cabeza humana en la urbanización Nuevo Lourdes, en el municipio de Colón. Las autoridades no han identificado los restos, pero aseguran que ya tienen pistas de los criminales. Se supone de que es otro acto que se le involucra a los pandilleros, pues. El Salvador es el mejor ejemplo de la explosión de tantos problemas rezagados. Tras el fin del conflicto armado en 1992, El Salvador se ha convertido en uno de los países más inseguros del mundo y las pandillas juveniles han cobrado un trágico protagonismo. Que con la mara nunca van a acabar, con la pandilla MS nunca van a acabar. Que siempre, media agarran uno, mueren uno, salen otros. ¿Sí? O sea, la familia es grande, siempre. Siempre van a haber pandilleros aquí. Durante los años de guerra, una cierta paz reinaba en las calles de las ciudades. Hoy día, las calles se han convertido en escenarios de guerra, en campos de batalla de delincuentes comunes y de pandillas juveniles, las llamadas maras, que cuentan con más de 30.000 miembros y se han convertido en un problema social de primer orden. Según la policía, las maras son responsables de cerca del 70% de los homicidios cometidos, creando en la población un clima de profunda inseguridad. Comunidades sin pandillas, con el Plan Mano Dura. Tras la liberación de miles de mareros criminales, el presidente Francisco Flores advirtió que habrá todavía más dureza contra estos pandilleros y que redoblará esfuerzos por capturarlos tantas veces sea necesario. Como respuesta a este problema, el gobierno salvadoreño decretó en octubre del 2003 el llamado Plan Mano Dura, o Ley Antimaras, que otorga a la autoridad policial competencias extraordinarias, como por ejemplo la de detener a cualquier joven por el hecho de llevar un tatuaje alusivo a las maras, sin necesidad de que haya cometido un delito. La simple pertenencia a una mara puede conllevar una pena de 2 a 5 años de cárcel. A los mareros les tengo un mensaje. Aquí se les acabó la fiesta. Así se habla. Mi compromiso es transformar El Salvador en el país más seguro de América Latina. Yo quiero ese país seguro. Yo voy a votar por usted, Tony. Lo mejor está por venir, para todos. Arena. Arena. Decretado al inicio de una campaña electoral, el Plan Mano Dura ha provocado cierta controversia. La mayoría de los jueces, por ejemplo, se niegan a aplicarlo, aduciendo que no es constitucional. Pero el plan antimaras conlleva sobre todo un grave riesgo, el de acentuar indiscriminadamente la segregación contra los jóvenes.
Él va a quedar detenido en base a la ley antimara, al artículo 18 de la ley antimara, de la pertenencia a una mara o pandilla, por ser miembro de la mara 18. Oye. Por un lado, la imagen de estos jóvenes es que son delincuentes natos. Y en ese sentido, toda esta política de que todo aquel que tenga vestimenta floja, que esté tatuado y que ande en la calle es un delincuente, daña profundamente todos los esfuerzos que pueda hacer el joven para no verse involucrado en las actividades de las pandillas. Hay cientos de jóvenes que están dispuestos a incorporarse en algo, a los estudios, al aprendizaje de oficios, a la productividad, pero no puede porque hoy jurídicamente en la vigencia de la ley antimara se le persigue, es un ser clandestino. Que El Salvador lo amo y lo odio a la vez porque aquí, o sea, nosotros los jóvenes nos miran como delincuentes, y en cambio no somos delincuentes, solo somos unas personas que vivimos el momento, no somos personas aburridas. Aquí la policía a uno lo mira como delincuente, en cada esquina lo para, dice que sos de mara, que allá solo por el vestimento de uno. Pero ni la campaña electoral ni la urgencia de la situación pueden hacer olvidar las verdaderas causas de la inseguridad y de la delincuencia: la pobreza, el desempleo, el desarraigo y la exclusión. En este contexto nacen las maras o pandillas juveniles. En El Salvador, la tercera parte de los menores viven hacinados en hogares sometidos a la extrema pobreza. Hogares que se mantienen con menos de $1 diario, donde no existe ni lo básico para poder alimentarse. La guerra que está actualmente es como no morirse de inanición y de hambre. En nuestro país, en los últimos 3 años, ya hay gente que muere de desnutrición. Hay gente que muere en la calle y eso no se observaba antes, ni siquiera durante el conflicto armado. Las políticas de achicamiento del Estado, de privatización, de reducción de gastos del Estado ha hecho de que muchos de los servicios sociales desaparezcan y se privilegie solo aquel que puede pagar los servicios. De estos hogares proviene el 80% de los miembros de las maras y pandillas. Hogares donde la figura del padre está casi siempre ausente y donde la violencia doméstica y el maltrato forman parte de la normalidad. Donde se desarrolla una cultura que tiende a resolver los conflictos personales, familiares o sociales siempre por medio de la violencia. Y como es bien sabido, de víctima a victimario solo hay un paso. Pero las pandillas no solo son un problema, también son un síntoma de una sociedad enferma y de unos jóvenes sin esperanza. Las pandillas son en realidad el lugar al que el joven acude cuando todo deja de importarle, cuando no puede imaginarse un futuro, cuando no existe ninguna motivación. En esas condiciones, muchos jóvenes prefieren ser respetados en la ilegalidad antes que no ser nada o nadie. Pero a esas razones se añaden otras. La guerra hizo que cientos de miles de salvadoreños huyeran a los Estados Unidos. Allí, para sobrevivir al racismo y a la marginación, los niños no tenían